Gwen, el men de Zona 24/7 viene a hablarles de eso, pero de eso que le cuelga. Bueno amigos, entremos en materia. Verán, el cine del terror durante la última década se instaló cómodamente en el bajo presupuesto. El éxito de películas como Actividad Paranormal provocó que los grandes estudios apostaran por películas de costo mínimo que, pese a tener lo suyo, de todas formas parecen haber salido del mismo molde. Mismas que semana a semana llegan a las salas del cine y pueden tener o no tener éxito. Por su lado está casi toda la producción de Blumhouse y por otro lado todo lo que Warner Bros. Ha sacado después de su gran hit que fue El Conjuro. Solo las propuestas independientes como The Witch, It Follows o Babadook han salido del esquema de los sustos fáciles de ruidos estridentes para entregar algo más consistente, con visión, con una propuesta más allá de aterrar con una entidad diabólica que vaga en la oscuridad. Y de ahí que It es una anomalía. Sin ser ostentosamente costosa como las precuelas de Alien de Ridley Scott, sí puede considerarse como un blockbuster del terror, pero al mismo tiempo está más emparentada con las películas independientes que ya mencioné que con las más lucrativas propuestas del terror barato. Gran parte de aquello radica en el hecho de que su director, Andy Muschietti, se basa de una escuela más clásica para establecer una propuesta madura que no cae en la nostalgia barata y que se preocupa más de perturbar con miedos muy infantiles, tanto por traumas terrenales como aquellos incidentes que no tienen explicación, que de estar haciéndote saltar momentáneamente y que de todas formas sí te causa. It quiere quedarse en nuestra retina, eso seguro, y por ello se preocupa más de perturbar que de asustar por un momento, pese a que la amenaza del payaso siempre está presente. Siguiendo la base de la novela de Stephen King, pero centrándose solo en los segmentos en los que la historia presenta la infancia del ficticio y condenado pueblo de Derry, el primer punto relevante de esta propuesta es que está más emparentada con los niños de Stand By Me que con los de Stranger Things, que es quizás la propuesta de terror más popular del momento. Los personajes principales sí actúan como niños y no como caricaturas blandas, y utilizan a la década de los 80s como el telón de fondo y no como un festival de guiños para la cultura pop. En este sentido, el gran valor de esta versión radica en su casting. La elección de sus actores es su principal arma. Tanto las caracterizaciones de sus personajes al foco de la historia, el querido Club de los Perdedores, como del demoníaco payaso Pennywise, son muy buenas en sus respectivos roles, y ese no es un triunfo menor. Seguro sin ello la película no habría resultado para nada, y siendo la segunda adaptación de un libro de alrededor de 1100 páginas, no solo sepulta definitivamente a aquella popular miniserie de hace años, que algunos aún ven por pura nostalgia, sino que también rescata la idea de que el mundo adulto representa un terror tan relevante como aquel que vive en las raíces del pueblo en el que una maldición despierta cada 27 años. El foco de Muschietti expone una serie de imágenes que alternan pesadillas aterradoras y en ocasiones ridículas con una serie de momentos realmente graciosos que dan vida a sus personajes y potencian al grupo de protagonistas, quienes se relacionan, se pelean, se abrazan y llegan a la conclusión de que solo unidos pueden derrotar a la amenaza. Esa amenaza es It, que para los que aún no entienden es el pronombre que utilizaban los niños para describir al mal desconocido en inglés. Este ser, cuyo origen no está en el foco de esta primera película, comienza hostigando a quienes desea como sus próximas víctimas, mientras el pueblo actúa con naturalidad ante las sucesivas desapariciones de los menores de edad y los adultos no perciben el terror que expande esta criatura. Esta historia nos presenta desde el comienzo una sucesión de secuencias en las que cada uno de los 7 perdedores son testigos de visiones horroríficas de un ser que se vende como un payaso bailarín, que por cierto fue interpretado de forma muy siniestra por Bill Skarsgård, y debo decir que es una de las caracterizaciones villanas más notables del último tiempo. Su Pennywise logra evadir la sombra emblemática de Tim Curry, aunque en los gestos de su rostro también se nota cierta influencia del Joker de Heath Ledger, especialmente en cómo juega con su boca, pero que funciona bastante bien. En contraste, quizás uno de los puntos más débiles de esta película radica en el hecho de que sus secuencias de suspenso están bien trabajadas, pero a medida que avanza la historia cada vez son menos potentes. Y también que en su proceso hay cierto vacío inevitable, ya que solo abordan una parte de toda la saga y existe aún todo otro segmento de la historia que aún deben nutrir de contexto y significado. Más allá de eso, uno de los cambios de esta adaptación es trasladar la historia desde la década de los 50 hasta finales de los 80, lo que provoca que la secuela suceda en un entorno contemporáneo tan terrorífico como el
presente que vivimos en el que Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Pero en lo que concierne a esta primera entrega, la historia se extiende por cerca de 9 meses, desatando su terror con el brutal asesinato de Georgie. Es una de las escenas más clásicas del libro, pero es traspasada a la pantalla grande de una forma inquietante que no pierde la perversión que marca la original. La adaptaron al pie de la letra, con el niño persiguiendo un barco de papel creado por su hermano Billy y todo esto. Pero el primer gran cambio de la historia es que una vez que Pennywise lo invita a flotar y logra arrancar el brazo del pequeño Georgie, fuera de la alcantarilla no queda un cuerpo como rastro del asesinato, y esa decisión narrativa marca al resto de la película. Fue un cambio que realmente funciona en pro de los personajes que quieren y necesitan estar juntos, porque a diferencia de la historia de Stephen King y también de la adaptación televisiva, esta versión nos presenta a un Bill que no ha perdido la esperanza de encontrar a su hermano. Al no existir un cuerpo de Georgie y al no poder enterrarlo, se abre paso a un sentimiento de pérdida incompleta, que es lo que incita al personaje a confrontar al payaso. El resto sigue la dinámica base, pero dándole sustento audiovisual a la relación entre sus personajes, quienes salen de la escuela justo el día en que comienzan a experimentar el terror de eso y a confrontar directamente el terror del bullying que representa el psicópata Henry Bowers. Incluye al hablador Richie, el hipocondríaco Eddie, el escéptico Stanley, y después su clan crece, ya que se suman a sus aventuras el afable niño gordo nuevo Ben, cuyo tiempo en la librería es crucial para dar datos sobre el pasado de Derry, además del solitario Mike y el buen Pac de Beverly, quien confronta los abusos de su propio padre y los rumores que la marcan para el resto del pueblo sobre que es bien puta. Todos logran ser suficientemente empáticos y molestos como para hacer brillar a la película. It es una gran película de terror. Tiene secuencias de acción que son comprensibles, lo que se agradece en este mundo plagado de cámaras con Parkinson. Además, cuenta con un tratamiento muy limpio y bastante elegante, ya que aunque hay sangre, nunca es lo suficientemente sádica como para mover la cabeza por una reacción de repulsión. Esta adaptación no solo deja sentir, sino que también transmite su amor por el material original, así que podría instalarse como una de las mejores versiones de una obra de Stephen King. Está lo suficientemente desarrollada para comprender que Derry es un lugar definido por sus traumas y secretos enterrados, permitiendo que un miedo primitivo se alimente del abuso que se calla, los padres ausentes, los adultos sobreprotectores que los quieren moldear a su imagen, o de la incapacidad de que alguien intervenga cuando se pide ayuda. Los adultos, tal como lo escribió Stephen King, son los verdaderos monstruos, y ese elemento está presente en una adaptación que cumple muy bien, diferenciándose de la oferta habitual de las películas de terror que vemos, porque esta sí tiene verdadera esencia. Quizás nunca tendremos la película de It que querrían los más apegados a la obra del rey, pero ciertamente aquí tenemos una que es tan fiel a su esencia que nos deja queriendo flotar para alcanzar una secuela que complemente todo lo que ya hemos visto. Y bueno, esa fue mi opinión. Si les gustó, ya saben que pueden suscribirse para más contenido y buenos momos. Estaremos escuchándonos en la historia detrás del meme el próximo miércoles. ¡Adiós, muchachos!